tristemente nuestra sociedad creció pensando que hacer dieta es aguantar hambre y eso no es cierto. Hacer dieta, digamos que la palabra es alimentar tu cuerpo con lo que necesita y alimentarlo bien. Hola, bienvenidos a todos a otro episodio de Modo Salvavidas by Célica. Me vuelvo a presentar, yo soy la doctora Ana Karen André y los voy a acompañar en otro episodio del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas viven y viven en silencio. Hoy vamos a hablar de la obesidad, pero lo vamos a hacer no como siempre se ha hecho. Lo vamos a abordar de otro ángulo porque hoy tenemos información nueva, digámoslo así, que va a cambiar y ya está cambiando la forma en la que estamos viendo esta patología. Digamos que antes la obesidad era vista de una sola forma y con un solo valor o un par de valores que se llamaban índice de masa corporal. Y entonces la gente, los médicos, los nutricionistas, las nutricionistas, todas las personas que veíamos esta patología, nos basábamos en el IMC. Peso, sobre talla, nos daba un valor y era muy fácil clasificar con un solo número en qué estabas. Normal, sobrepeso, obesidad mórbida, sin tomar en cuenta absolutamente nada más. ¿Por qué les doy este contexto? Porque hoy vamos a explicar que la obesidad ya no se va a ver así, que The Lancet, que es una revista reconocida a nivel internacional, ya publicó un artículo sobre una nueva clasificación de la obesidad, de cómo deberíamos de ver esta patología de una forma mucho más integral y no solamente con un solo valor, como se ha hecho todos estos años. Para analizar esto, tengo a dos grandes mujeres conmigo el día de hoy. Una de ellas, la doctora Margarita Gutiérrez, médica internista, gastroenteróloga, con un enfoque integral y específico en obesidad actualmente. Bienvenida a este podcast, me encanta tenerte aquí. Aparte de que es una gran amiga, colega, socia mía, la admiro muchísimo como persona y todas las recomendaciones que ella les dé el día de hoy, síganlas por favor porque es una gran médica. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí el día de hoy, poderles explicar a nuestros pacientes y a las personas que nos escuchan cuáles son las herramientas por las cuales ustedes pueden llegar a tener un abordaje integral en las personas especialmente que están sufriendo de sobrepeso y obesidad. Entonces, mil gracias por esta invitación. Estaré muy complacida de poderles ofrecer todo el conocimiento para poder dar una buena información en este podcast. Gracias. Y a mi mano derecha tengo a una gran mujer también, nutricionista, dietista, que también tiene un enfoque no solamente en obesidad, en muchas cosas de la parte de nutrición, que es mi nutrióloga, aparte de todo, una gran nutrióloga. Así le decimos en México, no es porque aquí en Colombia se diga diferente, pero yo le digo nutrióloga, aquí se dice nutricionista, igual con una carrera hermosa, con una trayectoria muy larga, con mucha experiencia en todas estas patologías. Bienvenida María Paula Gómez, gran persona. Tan linda, Anita. Estoy también feliz de estar acá, de poder compartir este espacio con ustedes y empezar a ver estos temas que hay veces son como tan lejanos, tan clínicos, y empezarlos a abordar desde esto, desde una conversación, desde romper mitos, como tú lo dijiste. O sea, son como visiones que tenemos tan marcadas y tan equivocadas a la vez. Entonces, qué bueno que tengamos este espacio para aclarar esas dudas y romper esas creencias sí, que tenemos todos, pero que realmente nos tenemos que llenar de más información sobre este tema. De acuerdo. Me encantaría empezar, ahorita voy a hacerles como preguntas muy puntuales a estas dos grandes profesionales, pero sí me encantaría empezar con unos datos que a mí me parece como impresionante poder leer en la actualidad. Y es que desafortunadamente hoy, por más que no lo querramos ver, en la mayoría de los países el 40% de la población sufre de sobrepeso u obesidad. Estamos hablando de que en menos de 50 años la obesidad infantil pasó del 4 al 18%. Es una cifra altísima, así no lo suena en 50 años, sí lo es muy alarmante. Y que estos niños que ya tienen obesidad, el 70% de ellos ya tiene una condición o un factor de riesgo cardiovascular para su vida, si no corregimos esto a tiempo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque digamos que todos sabemos que empieza desde la raíz.
¿no? Esto no es algo que surgió de un día para otro y por eso mi primera pregunta va dirigida a ti, María Paula, y es, o sea, ¿por qué es tan difícil bajar de peso? ¿Por qué hoy a la gente le cuesta tanto trabajo? Porque por todos lados es este mundo de dietas en el que hemos vivido, ¿no? Y toda la gente es la dieta de no sé qué y el detox de no sé. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo? Bueno, digamos que aquí entra un factor muy importante y es entender que la obesidad es multifactorial. O sea, creemos que es solamente tema de alimentarse mejor y hacer ejercicio, pero realmente hay muchas cosas que abordan eso y tú estás nombrando una muy importante y es el ambiente. O sea, nuestros niños están creciendo en un ambiente obesigénico, donde la industria nos está ganando una batalla a nosotros como papás de lo que consumen nuestros niños día a día y obviamente eso se impacta pues generación tras generación tras generación. O sea, yo por ejemplo crecí con unos papás y no desde, o sea, ellos lo hacen desde el amor, donde le daban a uno cereales llenos de azúcar al desayuno porque decían, es la mejor manera de empezar el día, o bueno, estos bebidas que, bebida para campeones, entonces uno empezaba el día con una recarga de azúcar, o bueno, las personas colombianas, la lecherita, que se la daban a uno y decían es que es alta en calcio. O sea, esas eran las creencias de nuestros papás porque eso fue lo que la industria les hizo creer. Obviamente fue pasando el tiempo y cada vez somos más conscientes de esto. Pero entonces cambiar esos hábitos cuando tú creciste con eso es complicado, es complejo. O sea, es muy complicado crear hábitos y cambiar los hábitos cuando ya los tenemos instaurados desde que éramos bebés. Les contaba a ustedes antes del podcast que ahorita hay muchos estudios que muestran cómo desde la lactancia materna se impacta en esa genética, digamos que en ese ambiente que los niños tienen hoy. Entonces las mujeres obviamente, pues mucho más modernas que estamos, ya trabajamos, entonces la lactancia materna se acorta el tiempo porque lo vemos más fácil, porque por tiempos, pero ¿cómo impacta eso, digamos que a futuro? Entonces tu pregunta y un poquito por qué es tan difícil y yo sí quiero ahondar en algo que me parece muy importante que tú empezaste el podcast diciendo el IMC. Índice de masa corporal. Resulta que nosotros como seres humanos empezamos a ser evaluados por el número que veíamos en una báscula. Y eso no solamente para las personas con obesidad, para todo el mundo. O sea, empezamos a creer que lo único importante era ver un número en una báscula diferente y empezamos a hacer unas locuras impresionantes, unas dietas extremas de lo que veíamos, de lo que... Entonces, solo por ver un número diferente en una báscula. O sea, como si perder peso sin entender de qué fuera saludable o si ganar peso. O sea, empezamos a relacionar que el peso era grasa y se nos olvidó que el peso se compone de músculo, de agua, de muchos otros factores. Entonces nos volvimos en una sociedad que lo único que importaba era el peso. Sí, era el número. Exacto. Y de eso, digamos que fue como una generación donde hoy lo vemos y lo vemos en consulta, y yo lo veo diariamente, la gente dice, es que yo quiero perder peso, pero sin entender un poquito ese concepto de qué se compone mi cuerpo, o sea, empezar a dejar de hacer tantas locuras solamente por ver un número diferente en una báscula. Y me parece algo valiosísimo porque uno piensa que por ver un cuerpo grande está enfermo y por ver a alguien delgado está sano. Y yo me acuerdo cuando fui a consulta contigo que a mí me impactó el número. Por el número yo le decía, no, yo quiero bajar de peso. Y ella me decía, pues claro, yo, pues si tú me ves, yo diría, no, pues yo soy una mujer delgada. Y yo tenía 8 kilos de grasa además. Y todo el mundo me decía, ¿pero dónde? Y yo, pues yo tampoco sé, pero... Y yo, siendo médica, y tú me lo explicaste en ese momento, yo no sabía de mis hábitos, de cómo comer, de mis porciones, de todo lo que involucra la nutrición, porque estamos enfocados en ese famoso. Exacto. Entonces, en la obesidad pasa algo muy parecido, o sea, no todas las personas, como tú dices, que tienen un cuerpo grande, tienen el mismo riesgo, digamos que de enfermedad que otras personas que pueden tener el cuerpo pequeño. Y en eso, digamos que hay una trayectoria muy grande de entender que mi cuerpo, o sea, no es lo mismo cuando yo tengo dos cuerpos que pesan 60 kilos, pero un cuerpo pesa 50 de músculo y 10 de grasa y el otro cuerpo pesa 50 de grasa y 10 de músculo. Me hago entender, es el mismo peso visual en una báscula, pero la composición corporal es completamente diferente. Y eso pasa en la obesidad. Entonces, aquí es donde empezamos a entender que no sé si me están adelantando la pregunta, pero no toda la obesidad es igual, porque no es lo mismo una persona que tiene un IMC de 30 con una masa muscular muy bajita, porque se le convirtió toda su vida en un ciclo vicioso de querer bajar de peso, de dieta tras dieta tras dieta, sin hacer ejercicio, sin entender esa base, sin cambiar digamos que su entorno, su ambiente, entonces es como esa obsesión a una persona que, por ejemplo, fue deportista toda su vida y después en una edad mayor se empezó a descuidar, pero tiene una buena masa muscular, entonces cómo su metabolismo funciona de una manera diferente. Digamos que son conceptos un poquito que ya vamos a desglosar, pero en conclusión la pregunta de por qué es tan difícil perder peso, porque no podemos centrar nuestros objetivos en pérdida de peso. Tenemos que centrar nuestros objetivos en modificación de la composición corporal,
en mejorar nuestros hábitos, en mejorar nuestro ambiente, en entender que es multifactorial, que hay un factor psicológico, que hay un factor psicológico muy importante, porque lo que tú decías, hay muchas personas que lo viven en silencio y el tema mental genera un estrés en el cuerpo proinflamatorio que es peor para la obesidad, ¿me hago entender? Entonces es como interdisciplinario, o sea, es como entender lo que necesita cada persona. No, y me encanta que lo menciones porque realmente hay algo muy, muy grande dentro de esto que es la mente. Y ahí va mi siguiente pregunta. Tú ya lo mencionaste ahorita, pero, o sea, y yo no digo trauma de una mala manera, sino que en efecto sí es algo que nos ha generado ansiedad a todos, ¿no? O sea, yo digo que no hay mujer, y digo mujer generalizando porque también yo sé que los hombres sufren de esto, pero sí siento que las mujeres más con la imagen corporal, o sea, una vive angustiada por cómo se ve todo el tiempo. Y entonces siento que esto está generando, o sea, una ansiedad sin base, sin fundamento. Y algo que yo quería como puntualizar ahorita es esta nueva clasificación que están dando de la obesidad con médicos de todo el mundo, llegaron a un 100% de consenso de que la definición de obesidad se debe de cambiar. Entonces, eso habla de algo obvio que debió de haber pasado hace muchos años, pero hasta ahorita en el 2025 lo estamos hablando de que, en efecto, la obesidad no es solamente el IMC, ellos toman en consideración la parte psicológica, ellos toman en consideración la parte metabólica, endocrinología, o sea, todo, ¿no? Entonces, me encanta que se reclasifique esto, porque, digo, ya ahorita la doctora Margarita nos podrá dar más contexto sobre esto, pero me parece que es algo que se debió haber hecho hace muchos años y hubiéramos prevenido problemas psicológicos, no sé, menos obesidad mundial, Trastornos de la alimentación. todo, ¿no? Entonces, eso me parece como lo más valioso de lo que la gente tiene que escuchar hoy, y es que dejen de pensar, primero, que es una solución fácil, ¿no? Porque eso también, la gente busca lo más rápido. Y de sentirse juzgados, que era lo que... Claro. El tema del peso no es solamente una preocupación de las personas con obesidad, según IMC, es una preocupación de todo el mundo, pero lo que pasa es que cuando yo me veo un poquito más grande, entonces la sociedad me juzga porque como tú te ves así, yo me veo así. No, o sea, es entender esa base que tú dices y es entender que y en la medicina vamos muy a eso, y es cada persona es individualizada, o sea, yo no puedo tener el mismo tratamiento para una persona que simplemente la báscula me dice que pesa 100 kilos y que por su estatura yo digo que es IMC 30, porque puede que esa persona sea muy diferente en su composición corporal de la otra y tenga un ambiente diferente, o sea, digamos que en eso estamos enfocados de poder dar un acompañamiento según la individualización de cada paciente. Me encanta. Y yo me imagino que tú también lo has de ver en consulta todo el tiempo. Los pacientes que te llegan angustiados, que llegan con una solución. Por ejemplo, ahorita ya nos podrás platicar un poquito más de lo que haces tú puntualmente como gastroenteróloga, pero yo estoy segura que todos llegan como, doctora, estoy súper gordo, súper gorda, ayúdeme por favor, y eso no debería de ser así. Sí, realmente en la consulta que yo veo diversos tipos de pacientes, muchos perfiles, como ustedes lo mencionan. Veo perfiles de pacientes que a nivel físico y emocional ya están demasiado, o sea, su enfermedad ya está bastante avanzada a nivel de salud mental, en donde ya están buscando una solución. Hay pacientes que solo vienen por primera vez, hay pacientes que ya han buscado muchas alternativas y llegan a la consulta, pero es muy importante poder entender desde el punto de vista médico que la obesidad no es solamente una condición física, sino es una enfermedad crónica. Y esto ha venido cambiando en este nuevo concepto que tenemos de la obesidad, que es un estado proinflamatorio, que tiene unas consecuencias importantes a nivel metabólico, que se relaciona con complicaciones. Se ha descrito hasta más de 40 tipos de desarrollo de cáncer relacionados por la obesidad, desarrollo de enfermedades en general sistémicas como hipertensión arterial, como apnea del sueño, incluso trastornos psiquiátricos, Sí. donde los pacientes no lo ven y no entienden que el problema puede ser simplemente la obesidad o ese exceso de peso que se puede trabajar. Y ahí es cuando empezamos a evaluar desde el punto de vista médico que uno tiene que enfocar al paciente como una sola persona, no como como cualquier receta de cocina como se hace en la habitualidad, y es cuando el paciente
si ha tenido complicaciones previas o no, es donde vamos a empezar a evaluar estos pacientes para poderles ofrecer un manejo multidisciplinario. Entonces ahí, por ejemplo, en mi consulta, para mí es muy importante que sea evaluado por un grupo multidisciplinario. Yo no trabajo sola, trabajo con María Paula, trabajo con psiquiatra, trabajo con endocrino, porque para mí es muy importante que el paciente se vea de forma integral y que podamos abordarlo de la mejor manera, Sí. como ustedes lo han mencionado. Y qué bueno que mencionas lo del equipo multidisciplinario, porque siento que hoy es muy fácil el acceso a las soluciones de la obesidad, ¿no? Entre comillas. Es decir, no, pues ahorita nos platicarás del balón gástrico, de los famosos, de todos estos famosos nuevos medicamentos que han salido para bajar de peso. Y entonces la solución rápida, ¿qué es lo que busco? ¿Qué es lo que encuentro? Lo que más me funciona en el momento, lo más barato, lo que sea. Pero uy, eso a mí me causa un conflicto porque yo me acuerdo cuando estaban armando el equipo multidisciplinario de obesidad que nos llegaban muchos mitos o muchas preocupaciones de la gente y era como, no, pues el balón gástrico no sirve, no, pues la cirugía bariátrica tampoco sirve, no, pues el liraglutide tampoco sirve. No, a ver, nada por sí solo sirve. ¿Sí me entiendes? O sea, como tú decías, cambiar hábitos es lo más difícil de todo, pero si no cambias eso, pues claro que va a existir reganancia de peso, claro que no vas a sentirte bien después de que te quiten el balón y vuelvas a ya no tengas esa saciedad que tenías antes. O sea, ¿dónde está el error o dónde estuvo el error durante tantos años? ¿Y cómo es que ustedes conforman ese equipo como tan robusto que la gente de pronto no conoce? Y puntualmente me gustaría que nos explicaras un poquito también del balón gástrico, porque yo sé que como que tu enfoque también va mucho más a eso, pero desmitificar un poco que funciona, no funciona, cómo es la aplicación, por qué eres candidato al balón o por qué eres candidato a cualquier otro tratamiento para bajar de peso, por qué los mandas primero con María Paula, ¿sí me entiendes? Entonces entender un poquito de ese contexto creo que le ayudaría mucho a los pacientes hoy en día. Sí, básicamente el abordaje, como lo mencioné, es multidisciplinario y empieza desde un enfoque integral. Ahí se determina bajo ciertos criterios que están descritos en la literatura. Existen muchas alternativas desde solamente enfocarnos en tratamiento con nutrición y actividad física hasta medidas de pronto un poco más invasivas como la cirugía bariátrica. Y desde ahí en adelante hay un número de herramientas y alternativas que nos van a permitir abordar a un paciente para lograr los objetivos nutricionales. Entonces, desde solamente un enfoque netamente de hábitos hasta lo que yo hago, que es colocación de balón intragástrico. Entonces, en ese punto, pues hay unos criterios que uno debe evaluar. Hay pacientes que de verdad ya vienen con esa necesidad de cambiar la mentalidad y eso es en lo que primero nos enfocamos. Y es por esto que estos pacientes deben ser valorados primero por un grupo multidisciplinario como una nutricionista, un médico psiquiatra, un endocrinólogo. Incluso en nuestro grupo tenemos deportólogo, tenemos entrenador físico, tenemos muchas herramientas porque va de la mano a que los resultados sean llevaderos. Y como tú lo mencionas, un mito y me llega mucho en consulta pacientes que me dicen es que tuve un amigo, se puso el balón, bajó 10 kilos y le quitaron el balón y subió 15 kilos, entonces ahí la Pero pregunta ¿quién te es, siguió? Nadie te siguió sí, en el te tiempo. siguieron, te hicieron seguimiento y el paciente hizo cambios de hábitos de vida saludables y sí, efectivamente la reganancia está descrita en porcentajes mayores o menores y va a depender de ese grupo multidisciplinario o ese cambio de mentalidad que el paciente va a tener. Los pacientes se deben enfocar mucho en la parte de salud mental, en poder tener una buena relación con la alimentación y eso es un enfoque que María Paula tiene muy, muy chévere en la consulta y es esa relación con la comida, que no te sientas que estás restringiéndote, sino que estás comiendo lo que debes comer. Eso me parecía, qué bueno que lo mencionaste porque eso me parecía brutal, ¿no? O sea, como nada más cambiando la porción de si comes más carbohidrato o proteína te sientes más o menos lleno durante el día. Y yo recuerdo porque, a ver, o sea, yo me considero una persona que come por ansiedad y me decías, pues sí, claro, pero si te comes unas papas, si te comes un trozo de proteína, pues de pronto te sacias mucho más rápido y de algo más nutritivo. La gente no sabe porcionar. La gente no sabe comer. O sea, digamos que fíjate que eso es algo que dicen mucho en la consulta, es que yo sufro de ansiedad. Ok, y la ansiedad me da por la noche y entonces llego a mi nevera y me quiero comer todo. Entonces yo empiezo a preguntarles, cuéntame un poquito de tu día a día. No, pues es que yo en la mañana me comí un huevito porque pues estaba a dieta.
y por la tarde, pues sí, una ensaladita y de ahí hasta la noche, pues lo que el cuerpo tiene es hambre, no tiene ansiedad. O sea, nos metieron en la cabeza que es que comer bien es comer poco. No, comer bien es alimentar tu cuerpo con buenos alimentos, llenos de nutrientes, ¿sí? Entonces, hay como tantos mitos respecto al tema de la alimentación que tristemente nuestra sociedad creció pensando que hacer dieta es aguantar hambre, y eso no es cierto. Hacer dieta, digamos que la palabra es alimentar tu cuerpo con lo que necesita y alimentarlo bien, lo que yo te decía, o sea, eh, digamos que nuestra población es muy dada a comer muchos carbohidratos. Entonces la gente me decía, ¿por qué tiene una pasta? Por ponerles un ejemplo cualquiera para que me entiendan. No, 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 el problema no es la pasta, lo que pasa es que tú comes 90% pasta, que son carbohidratos, y 10% proteína. O sea, una pasta boloñesa tiene 10 gramos de carne. Y eso no significa recortar el carbohidrato. No, pero transfórmalo. Ponte un buen pedazo de carne y que el acompañamiento sea la pasta. O sea, si ven como uno como que transforma los alimentos sin necesidad de limitar, entonces eso es como súper importante. Digamos que, dando un poquito lo que tú mencionabas, Margarita, de cómo reconocemos cada paciente, y en esto quiero como explicárselos un poquito, porque a ver, no es lo mismo tener un paciente, digamos que con obesidad, con riesgo metabólico. ¿Qué es un riesgo metabólico? Entonces, triglicéridos altos, glicemia alta, relación cintura-cadera alta, grasas saludables bajitas. Entonces, eso es súper importante explicarlo. Entonces, eso es riesgo metabólico a un paciente que está en obesidad pero no tiene riesgo metabólico. Entonces, ese paciente yo lo puedo trabajar desde sus hábitos de alimentación. O sea, yo puedo coger a ese paciente y decirle, mira, tú no estás en riesgo alto para tu salud. Entonces, desde tus hábitos, y algo muy importante, y yo se los quiero decir, yo soy una nutricionista que no hago planes de nutrición a una persona que no hace ejercicio, porque le estoy haciendo un daño muy grande. Cualquier método de pérdida de peso, sea balón, sea manga, sean estos medicamentos, sea dieta, si no van acompañados de actividad física, van a acabar la masa muscular. Y no hay, digamos que para mí, no es una enfermedad, pero yo lo llamo así, la enfermedad para mí más grave es la debilidad, perder masa muscular. La masa muscular es lo que activa tu metabolismo. Entonces, por eso nos encontramos con señoras de 50 años que dicen, es que ya las dietas no me sirven, me como un pan y me engordo, porque no tienen músculo, porque se lo acabaron durante toda su vida por estar haciendo dietas sin hacer actividad física. No se puede hacer nada sin actividad física. Las personas creen que la actividad física es una recomendación médica. No, señores, es una necesidad biológica. Yo lo pongo como un ejemplo y es como el agua. Si el agua no fluye y no se mueve y tú la estancas, se pudre. Al cuerpo le pasa lo mismo. El cuerpo tiene que estar en movimiento, porque si no, se atrofian los músculos. Entonces, digamos que por eso soy tan enfática en decirle a las personas, hay herramientas, ¿no? Entonces, lo que tú mencionabas, hay personas que tienen un riesgo metabólico muy alto, con un exceso de peso, de grasa, y por eso necesitamos hacer intervenciones, digamos que muy, porque les va a dar un infarto mañana, para que me lo entiendan. Sí. Entonces, son intervenciones rápidas que tienen que ir acompañadas de estilos de vida, de acompañamiento psicológico. Pero hay pacientes que tienen obesidad y no tienen el riesgo metabólico y no necesitan, o sea, nuestro cuerpo es perfecto, y digamos que yo, cosas que leo de los estudios es, se recupera, se restablece, cuídalo, trátalo bien, tu salud mental, tu descanso. Empezamos a priorizar el trabajo y muchas cosas con descansar, regalarme una hora de actividad física, es que es una hora al día. Sí, no es nada. ¿Sí? Entonces es como el que, entonces las personas dicen, yo no voy a hacer ejercicio, es como el que va al odontólogo y le dice, yo no me voy a lavar los dientes. ¿Cómo pretendes que estén tus dientes o cómo pretendes que esté tu cuerpo? Entonces eso es para mí como la base de entender que no importa el método, que digamos que ya los médicos decidan por el riesgo metabólico que tiene, pero cualquiera de esos tiene que ser con modificación de estilos de vida. Si no, por eso llega el efecto rebote, porque yo te enseñé a ponerte un balón, te lo puse, pero nunca te enseñé la base, nunca te enseñé a comer. O eso es como el que quiere hacer ayuno intermitente. La moda ayunar, como si ayunar no importara lo que yo como en esa ventana de alimento. Entonces, como lo que quiera, y por eso puedo ayunar. Digamos que la gente quiere aprender a multiplicar sin aprender a sumar y sin aprender a contar. Primero aprende a alimentarte, aprende tus requerimientos nutricionales, y después hablamos del ayuno, pero es como un paso a paso. ¿Qué pasa, digamos, que con la obesidad? Ya nos regañó María Paula. No pasa nada. O sea, así soy yo, toda regañona, pero No siempre pasa le digo, nada. siempre le digo a mis Me pacientes, encanta porque el llamado de atención, si no es así de claro y específico como lo dices, no funciona. Entonces, como tú dices, no es una recomendación médica, es la necesidad del cuerpo. Y yo creo que Margarita lo conoce mejor que nadie, pues finalmente tú estás en contacto todo el tiempo con estos pacientes que ya tienen este problema metabólico, ¿no? Ese es el problema, ya llegaste ahí. Bueno, ahora sí, la doctora Margarita, ¿cómo te puede ayudar? ¿Qué es el balón gástrico? ¿Cómo lo colocan?
¿Y cuál es el seguimiento por cuánto tiempo? Porque tú mencionabas los hábitos. El hábito no es de un día para otro. O sea, y ya lo dirás tú, tus programas son largos, pero es que la gente, ¿pero por qué tanto tiempo? Pues ¿en cuánto tiempo crees que se va a cambiar? Si hay hasta libros de cómo cambiar los hábitos, ¿no? O sea, ¿cómo funciona? Pues básicamente el balón gástrico es un balón hecho de silicona que lo que hace es ocupar una parte del estómago para que el paciente no tenga la necesidad de estar comiendo grandes cantidades de comida, y son esos pacientes que ya tienen alguna condición crítica que puede llegar a tener complicaciones por su misma obesidad. Entonces el paciente se introduce el balón por endoscopia, se infla dentro del estómago y se ubica o se posiciona donde debe posicionarse para que ocupe esa parte del estómago pues que no necesita ese tipo de alimentos que está consumiendo normalmente. Los tratamientos duran entre 6 a 12 meses, pero el seguimiento del paciente se hace incluso hasta después de esa retirada Sí, del claro. balón, porque es ahí donde tenemos que cuidar al paciente, evitar la reganancia, mantenerle sus hábitos de vida saludables, enseñarle al paciente a comer con y sin balón, porque uno de los mitos es como no voy a volver a comer bien porque tengo un balón, porque me está molestando. Sí, los primeros días hay unos síntomas que pueden llegar a ser molestos, pero el paciente se adapta muy bien y el estómago y el cuerpo se adaptan muy bien a estos cambios de intervención para pérdida de peso. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, el paciente ya tiene el balón puesto y aumenta su saciedad? Entonces ahí hay varios tipos de balones. En el mercado existe una cantidad de balones y hay unos, pues de hecho solo hay uno en el mercado que es reajustable. Entonces este balón reajustable nos permite aumentar un poco más la cantidad del volumen del balón para que el paciente disminuya esa necesidad de comer. También se pueden usar medicamentos que trabajan sobre la saciedad, se puede hacer combinaciones de tratamientos y pues ya las intervenciones, digamos que más adelante, si el paciente no le funcionó por algunas condiciones ya directamente intrínsecas del paciente, ya hay otros tipos de intervenciones un poco más grandes como la cirugía bariátrica en este caso. Sí, ya hablaremos de cirugía bariátrica en otro episodio porque ese es todo otro episodio, otro capítulo full, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, estos medicamentos que mencionas que se pusieron de moda. Yo digo que es moda, pero les voy a decir la verdad. Yo también fui víctima, no es cierto, víctima no, yo solita me puse en ese lugar y yo jamás había sufrido tanto para volver a hacer ejercicio, porque lo hice mal. Porque ya después cuando lo platiqué con la doctora Margarita me decía, pero ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué necesidad otra vez? La necesidad que tenemos de estar bajando de peso constantemente. ¿Qué necesidad tenías tú de ponerte los medicamentos y de perder tanta masa muscular? Entonces, ¿cuáles son estas indicaciones para los medicamentos y otra vez acompañados de qué van para no perder lo que el paciente más necesita, que es el músculo? Muchas gracias por esa pregunta, y efectivamente estos medicamentos que son los análogos del GLP-1 se volvieron de moda porque incluso los pueden vender en algunos lugares sin prescripción médica, y eso está muy mal porque hay unas indicaciones muy claras para colocación o aplicación de estos medicamentos. Ellos fueron diseñados inicialmente para pacientes con diabetes y su mecanismo de acción tiene mucho que ver con esa liberación de insulina que va dependiente de la glucosa, pero efectivamente funcionan, ayudan a disminuir de peso, pero debe ser guiado, debe ser prescrito, debe ser titulado y debe cuidarse mucho la masa muscular. No quiere decir que es que podamos como satanizar estos medicamentos porque son de verdad muy efectivos, pero hay que cuidar al paciente de que no tenga esa pérdida de masa muscular, y eso lo trabajamos mucho con nutrición, con actividad física, con la alimentación, para que el resultado sea realmente verdadero y efectivo para esa pérdida de peso. No, y hay un más, la proteína, ¿no? O sea, el consumo de No, la total. proteína ahí tiene que ir 3 veces Yo creo que es como todo lo que hemos hablado de para qué tipo de pacientes es, y me encanta que te pongas como ejemplo. ¿Por qué voy a darle yo un medicamento a mi cuerpo? O sea, diferente cuando una persona tiene un riesgo metabólico, ¿sí me entiendes? ¿Por qué yo? Porque quiero ver 2 kilos menos en una báscula. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. O sea, es como que no. Entonces, para las personas que lo necesitan, por lo que estamos hablando, porque tienen un riesgo de salud, que dicen, o sea, sí necesitamos dar un apoyo que claramente, como les dije, cualquier apoyo tiene que venir acompañado de actividad física y alimentación. Digamos que los estudios que muestran
este tipo de medicamentos es que las personas se los aplicaron sin hacer actividad física, entonces acabaron la masa muscular y pues, terrible, porque perder grasa yo siempre digo que es relativamente fácil. Ve y tú ganas 1 kilo de músculo, a ver cuánto te demoras ganando 1 kilo de masa muscular, o sea, entonces yo creo que ese es el reto de entender un poquito para qué lo quiero, o sea, siempre acompañado de un profesional, de verdad, siempre, siempre, no hagan locuras de porque lo conseguimos en una farmacia y mi amiga se lo puso, entonces yo me lo pongo porque pues, o sea, dejemos que sea una recomendación médica y no una recomendación personal que solamente se envuelve en un tema de báscula. Sí, por favor, no lo hagan. Y se los digo. No, pues, o sea, sí me pongo de ejemplo porque yo lo platiqué con Margarita y fue antes de conocerte en mi defensa, ¿no? En mi defensa fue antes de No, conocerte. Anita, y está bien porque es el ejemplo de muchas mujeres y o sea, por eso te digo, esto es una realidad que viven muchas personas y qué bueno que ese sea el espacio para aclarar eso, que como lo dice Margarita, es que hay muchos pacientes que lo necesitan porque es un medicamento, pero nosotros digamos que no caigamos en esos errores comerciales. No, y déjate tú eso. A mí me dolió en el ego porque yo digo, yo soy médica, yo debí de haber hecho algo más por mí, ¿sí me entiendes? Pero ni siquiera los médicos a veces sabemos comer bien. ¿Cómo esperamos que los demás lo hagan? Porque yo recuerdo, pues en la carrera a mí me dieron muchas clases de todas las especialidades de nutrición. Ay, eso iba a decir, quiero decirlo con todo el amor, pero los médicos son los que peores hábitos tienen. Sí somos, Porque- no nos juzgues, ya nos Porque- regañaste no, una vez. No todos No, somos así. No, en realidad, Cambiamos, Lo que pasa es nos que- reformamos. Sí. yo creo que ustedes en su ritmo de estudio, de tiempos, que eso es un ejemplo, o sea, de cómo yo en el día a día pues comía lo que me encontraba en la máquina dispensadora, o si me entienden, o sea, y eso al final es lo que le pasa a muchas personas, que en su día a día, de las que son mamás todo el día y trabajan, o papás, y entonces como que parece como que lo fácil es lo más, es educación, es un tema más de educación. Pero también son excusas. Sí. Son excusas. Porque tiempo hay. Bueno, sí, no, porque también aquí es donde hablamos de los factores, digamos que la obesidad y sus múltiples factores, también hay un tema de educación. O sea, también hay veces le pedimos a una persona que modifique sus hábitos, pero como les decía, pero desde chiquito estuvo expuesto a eso, entonces para él está bien porque nadie te ha dicho lo contrario. O sea, porque nadie te ha dicho, oye, no te preocupes por perder tanto peso, preocúpate por mejorar tu salud, preocúpate por mejorar tu salud emocional, ¿sí me entienden? Entonces también aquí hay un indicador de educación importante que ya cuando uno lo proyecta un poco más va desde el gobierno, o sea, desde los programas de alimentación. Pues lo vimos con Margarita, la experiencia que fuimos a hacer como un voluntariado a San Andrés y preguntándole un poco a los niños qué comían desde lo que les ofrece el mismo colegio a los niños, que tú dices, ¿dónde está la intervención social en esto? Que no estamos cambiando esos patrones de alimentación de nuestras, o sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Ahí es donde yo digo, ¿dónde está esa inversión en salud que tenemos que hacer? La inversión en salud no es llenarnos de medicamentos, es prevenir todas esas enfermedades que podemos prevenir desde edades tempranas. Es que desafortunadamente no hay, perdón, dale. No. Justo ayer estaba revisando datos de la Organización Mundial de la Salud y pospandemia hubo un cambio impresionante en cifras de obesidad. El cambio de la pandemia también nos reformó y está haciendo también que la Organización Mundial de la Salud empiece a trabajar sobre esas medidas de prevención de pérdida de peso desde la educación, como tú lo mencionas, porque efectivamente ahí hay un error muy grande que es a nivel cultural, sociocultural realmente, y es que no tenemos todas las herramientas educativas desde la parte gubernamental, desde la parte de salud pública, y es en eso en lo que se está enfocando actualmente la Organización Mundial de la Salud al ver esas cifras tan críticas post pandemia en hombres, mujeres, niños. A mí me impacta muchísimo ver esa tasa de obesidad en niños. Los niños duelen porque pues ellos son vulnerables a lo que uno haga. Sí, pero también ahí es la vulnerabilidad de que como papá, como padres, ¿cuál es el ejemplo que yo doy? Porque estamos en una sociedad muy, ¿cómo se dice eso? Como dualista en que yo quiero a mi hijo bien, coma bien, pero yo no como bien. O sea, quiero que mi hijo no tome Coca-Cola, pero yo me la paso tomando Coca-Cola. Entonces es como desde donde nos paramos, desde el ejemplo, ¿sí? Entonces es como proyectarlo a todas las áreas. Quiero hacer un paréntesis de algo que no mencionamos y es tampoco, hay que entender que en la obesidad que no toda la grasa es igual. O sea,
depende de donde se te acumule la grasa, tiene más riesgo, no, si se te acumulan los órganos, si tienes hígado graso, si no tienes hígado graso, si es una obesidad más central y abdominal, entonces cuando vemos la persona, digamos que con barrigas más grandes, el riesgo de enfermedad cardiovascular, pues una obesidad más a nivel de extremidades inferiores que le pasa mucho a las mujeres, por ejemplo, o sea, todos esos tipos de obesidad es importante entender que son diferentes y metabólicamente funcionan diferentes y tienen más riesgo unas que otras, entonces volvemos a mirarlo desde un concepto muy individualizado. Y dejar de dar esas recomendaciones generales, que este es un tema en internet súper, porque hay médicos que están hablando de una obesidad que puede ser saludable y entonces entran todos a decir, ¿cómo así? Que pues porque estamos hablando es donde tú lo evalúas desde unos exámenes que van mucho más allá de la báscula. Es lo que decimos al principio, no por ver un cuerpo grande lo juzgues de una y decir, no, ya, está enfermo, ¿no? Sí, o automáticamente. ese es el tratamiento, o sea, como... Claro, porque hoy en día está toda esta parte del movimiento de que ahora normalizamos la obesidad. Y yo siento que no es así, solamente hay que hacerlo de la forma correcta. Hay que utilizar las herramientas que tenemos hoy en día y ustedes como profesionales de la salud tienen el rol más importante para la población y es brindarle esa educación a la gente. Por eso hacemos estos espacios y no es normalizarlo, es evaluarlo de todos los flancos que podemos para brindarle una solución real a nuestros pacientes. Y a mí me gustaría que como última, digamos, recomendación de ustedes dos den un solo consejo que quieran que se quede la gente de esto. O sea, ya platicamos de muchas cosas, pero si pudieran resumirlo, yo sé que es difícil, pero en un consejo, ¿qué les dirían? Pues básicamente que tratemos de concientizarlo como un problema real. Nosotros como médicos, y un consejo también para mis colegas, es que lo hablemos desde la empatía. Los pacientes siempre llegan con temor, siempre ocultan como su problema real y siempre se sienten mal, y hay que hablar desde la empatía, hay que poder hacer un abordaje integral, hay que ver un paciente como un ser humano que tiene muchos componentes, no solo físicos, sino mentales, y tiene otras condiciones, y realmente saber que hay lugares donde pueden tratar a estos pacientes desde la empatía principalmente. Y eso es muy importante que lo entendamos nosotros como médicos, que lo entiendan nuestros colegas y que siempre se enfoquen en manejarlo de forma integral. Bueno, yo creo que cierro con, con dos consejos. El primero, no creamos que nada es fácil, o sea, ninguna intervención es fácil, nada en la vida es fácil, hay que trabajarlo, hay que interiorizarlo, hay que entender que yo necesito cambiar muchas cosas de mis hábitos en general, y no busquemos las alternativas fáciles solamente por cambiar algo. Y lo segundo, que yo creo que va más a mis colegas, de pronto nutricionistas, es... por favor, como que entendamos que cada persona es individualizada. Las personas han perdido mucho la confianza en la consulta de nutrición porque las personas creen que hacer dietas es aguantar hambre, o que tú vas a la nutricionista y tiene una cosa así de impresión de hojas y es repartir hoja para ti, para ti, para ti. O sea, como que yo sí, la invitación es más desde los profesionales de nutrición, como de verdad, pongámonos la camiseta, entender que cada persona es diferente y hacer planes que de verdad las personas digan, esto es un plan nutricional donde me están enseñando a alimentarme y donde yo empiezo a entender que es una integralidad entre el ejercicio, porque para mí el ejercicio es pues, todo, y la alimentación vista desde buena alimentación, ¿sí? No desde las previsiones, no desde los déficits, sino desde la integralidad de lo que cada persona necesita. Muchas gracias. Gracias a las dos. Creo que la información fue valiosísima. Invitamos a toda la gente que tenga dudas a consultar. Nunca es demasiado tarde, nunca es demasiada pena, nunca nada. Para eso estudian, para eso están, para ayudarlos. Y por último, quiero agradecer en este episodio a Innovit, que gracias a ellos también pudimos hacer esto realidad. Son parte de esta educación y de este movimiento de poder brindarle a la gente una buena solución para todo esto que hablamos el día de hoy. Entonces, nada, nos vemos en el próximo episodio. Va a estar bueno, no se lo pierdan. Y ya tendremos otro episodio para hablar de cirugía bariátrica. Nos vemos para la próxima. Gracias por la invitación. Gracias. Hi, I'm Dr. Jeffrey Brooks, inventor of the Spatz Adjustable Balloon, and I'd like to thank Celica and their team members for this new podcast that addresses the issue of obesity and bringing this podcast to the people of Colombia.
As we all know, the Spatz adjustable balloon is unique. It's the only adjustable balloon in the world, and that's why we have by far the highest and best weight loss results. So we wish them the best of luck and to the people of Colombia.